¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de Agenda Económica en este día lunes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan un buen inicio de semana en este lunes 19 de abril, después del descanso. Los acompañamos con las informaciones más importantes a esta hora. 8 en punto. Vamos de inmediato a revisar nuestro resumen de noticias con lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo proyectando lo que viene para un lunes que promete ser sumamente noticioso, sobre todo en el Congreso. Partimos con aquello porque en el Congreso precisamente se pone la atención sobre la discusión del tercer retiro. Hoy día el Senado tendrá que resolver sobre esta materia. Se espera su total despacho incluso y votación el día de hoy para este proyecto de tercer retiro de los fondos de pensiones. De hecho, en el Senado tendrán importantes expositores para escuchar los argumentos sobre este tema. Recordemos que en la Cámara fue aprobado con importante mayoría. Y en esta ocasión estará el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, entre otros, exponiendo sus puntos respecto a este tercer retiro de los fondos previsionales. ¿Qué hará el gobierno? Es la gran interrogante. ¿Cuándo va a ir al Tribunal Constitucional? Es parte de lo que tendremos que ir dilucidando a partir de hoy, en una semana en la que este tema estará en el centro del debate. Vamos a estar hablando también respecto al balance que ha hecho el gobierno sobre el bono clase media, después de un fin de semana que fue bien controvertido por la enorme cantidad de rechazos a las postulaciones a este bono. Muchos reclamos, sobre todo de las redes sociales, de personas que aseguraban que pese a tener disminución de sus ingresos no podían calificar para este bono de clase media. En el gobierno dicen que ya se han entregado 1,2 millones de bonos, que se han aceptado más bien las solicitudes y que quedan cerca de 800.000 cupos disponibles para este bono que entrega 500.000 pesos por una sola vez para los tramos que van desde el sueldo mínimo hasta los 2 millones de pesos. El tema, de todas maneras, genera preocupación porque este exceso de focalización, dicen parlamentarios opositores, por ejemplo, podría presionar aún más en un momento en que los contagios todavía no disminuyen lo suficiente como para pensar siquiera en levantar medidas de restricción de la movilidad. Y en otro tema vamos a estar revisando detalles sobre la discusión de este impuesto a los súper ricos. Esta semana se va a ver el tema en la Comisión de Constitución. Se espera que sea despachado de esa instancia, donde se han presentado otras modificaciones, por ejemplo, para terminar con algunas exenciones o aumentar de manera temporal la tasa de impuesto corporativo. En el oficialismo, en Chile Vamos, hoy día van a llevar su propia propuesta de un impuesto a los súper ricos 2.0, así lo han definido. Parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli van a juntarse con el ministro de Hacienda, eso de las 9 de la mañana, para entregarle la propuesta. Y hay algunas luces. La semana pasada en la comisión precisamente decían que se debería evaluar la eliminación de ciertas exenciones, pero también quizás establecer una tasa para la repatriación de capitales en torno a un 8%. Dicen que serían medidas más efectivas. Veremos los detalles de la propuesta completa y lo que dice el gobierno a eso de las 9 de la mañana. Por otra parte, buenas noticias nos entrega el cobre en el día de hoy. $4.26 la libra es la cotización a esta hora para el metal rojo, que sigue subiendo. Se acerca a los niveles más altos desde mediados de febrero, repunta el principal producto de exportación chileno, pero en un momento donde también las expectativas de largo plazo han ido mejorando. Recordemos que Goldman Sachs prevé que podría llegar a $6 la libra en los próximos años. Ha definido al metal rojo como el nuevo petróleo. Y en ese contexto es que se entiende entonces el aumento en el precio de la cotización, sobre todo porque el dólar también se ha ido debilitando a nivel internacional en esta jornada. Y por último, revisemos detalles también de lo que ocurre con los mercados en un día en que pareciera haber también algo más de optimismo a nivel internacional. En distintas plazas se ven a esta hora números positivos. Por ejemplo, en Madrid está subiendo 0,5% el IBEX. El DAX alemán está subiendo también, aunque en rango menor, por sobre el 0,1%. El Hang Seng esta mañana en Hong Kong ganaba 0,5%, mientras que en Japón las ganancias fueron menores, 0,1% para el índice japonés en el inicio de esta jornada. Veremos si es que el IPSA hoy día logra recuperar ya plenamente los niveles previos al 18 de octubre de 2019, después de semanas en las que ha estado el alza el indicador local. Bien, el resumen de noticias para comenzar con Agenda Económica y nos vamos de inmediato a ver las portadas del día de hoy, 8,5. Ya se despliega nuestra gráfica con los temas para revisar en la prensa local y también internacional. Partamos por el diario El Mercurio, que hace un análisis respecto a la quiebra de empresas.
se desaceleran a marzo, dice el Mercurio, alcanzan 440 casos en medio de menor movilidad. Según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, este número representa un leve aumento de 1% frente al mismo periodo, pero del año 2020, lo destaca el Mercurio. En otro de los titulares, se proponen medidas para mejorar la implementación de los subsidios de empleo. La oposición acusa lentitud en la ejecución del gasto en esta área. Recordemos que este fue un instrumento generado precisamente para la reactivación del mercado laboral. Sin embargo, no ha sido utilizado como se esperaba por parte del gobierno. El subsidio al empleo CENSE, por ejemplo, ha sido ejecutado en torno a un 9% recién en este 2021 de los más de 2.300 millones de dólares que se han implementado en esta materia. Por eso, los opositores proponen destacar el fortalecimiento del subsidio protege y la reasignación de recursos para un plan de salvataje en ciertas pymes. Otro de los titulares, número de cotizantes crece 8% en febrero versus el peor momento de la pandemia en 2020, destaca un estudio de CIEDES en el día de hoy. Nos vamos a otro de los titulares, 8:06 minutos, y revisamos la portada del diario Pulso a esta hora para destacar que las nuevas pensiones solidarias entregadas en 2020 marcan un máximo en 10 años. Es interesante el análisis que hace Pulso porque muestra cómo las pensiones básicas solidarias, que son el instrumento mínimo, digamos, a nivel previsional, han alcanzado un nivel récord en este mes en este inicio más bien del 2020, en el cierre del 2020. 212.500 postulaciones fueron el total. Se registra el número más alto desde el 2010, lo que podría revelar también un deterioro desde el punto de vista previsional que obliga a acceder a este sistema al monto mínimo garantizado por el Estado. Otro de los titulares, precio del cobre divide a los grandes bancos de inversión. ¿Hay superciclo o no? Es la pregunta que está dando vuelta por la industria desde comienzos de año, cuando superó los $4 la libra, quedó planteado este tema. Las proyecciones de grandes bancos de inversión son las que vuelven a reflotarlo en el debate. Y en menos de 24 horas se aprueban más de 1,2 millones de bonos clase media, destaca Pulso, recogiendo las cifras del gobierno. Ya estaremos revisando los detalles de lo que dijeron desde el Ejecutivo. Nos vamos ahora al diario Financiero para revisar sus detalles y su titular principal destinado a las proyecciones de los principales bancos de inversión de Wall Street, revelando sus planes de negocio para Chile en 2021. Ejecutivos de JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America resaltan que la actividad aumentará por el mejor escenario económico. Y en contraste también, Pablo García, consejero del Banco Central, dice que un crecimiento este año por debajo del 6% sería una situación bastante mala. El instituto emisor ya, recordemos, ajustó al alza su proyección de crecimiento. Dice que podría estar entre un 6 y un 7%. Vamos a ver cómo se van cumpliendo esas proyecciones a la medida en que conozcamos datos también del segundo trimestre después de un arranque de año que ha sido o ha tenido números negativos. Lo destaca así el diario Financiero entonces con esta entrevista a Pablo García, el consejero del Banco Central. 8:08, nos vamos ahora a la prensa internacional para destacar dos temas bien relevantes. Por un lado, el diario Financial Times trae atención a los futboleros, el notición que han planteado los clubes más importantes de Europa que anuncian una Superliga. Clubes ingleses como el Manchester City, el Arsenal, entre otros, italianos como el AC Milán o españoles como el Real Madrid y el Barcelona se reúnen en torno a esta Superliga que plantea un enorme desafío para la UEFA. Hay, por cierto, jugosos montos de por medio, más de 3.800 billones de dólares a repartir son los que estarían sobre la mesa como un imán para sumarse a esta Superliga que podría generar un quiebre enorme respecto a la Asociación Europea de Fútbol. Pero en otro tema también a destacar, en su titular secundario, o el titular principal más bien, del diario Financial Times, Estados Unidos y China se acercan a un acuerdo que busca empujar el Pacto Global por el Clima en un acuerdo para frenar las emisiones. Ha sido una noticia muy bien recibida, sobre todo por lo que significa que ambas naciones, las dos superpotencias, a pesar de sus desencuentros en otros temas, estén juntos en este punto para seguir empujando de cara, sobre todo, a la realización de la COP26. Y por último nos vamos al diario The Wall Street Journal para destacar que el diario norteamericano asegura que hay una corrida al alza
en las bolsas norteamericanas y hay fundamentos, dice, de fortaleza para proyectar un buen 2021 en materia bursátil. Los indicadores técnicos sugieren mayores ganancias que le darían un piso al alza en Wall Street. Sin embargo, hay algunas personas hay algunas dudas, de cuán suave podría ser precisamente esa alza o no. Es parte de lo que analiza de manera más técnica quizás de Wall Street Journal en el día de hoy, pero son señales relevantes también respecto a cómo está viendo el mercado la recuperación económica en la principal potencia mundial. Los titulares de la prensa internacional, 8:10. Bien, vamos a ir a revisar otro tema para profundizar en lo que ya comentábamos sobre el bono clase media y la controversia que hubo este fin de semana cuando se abrió precisamente la postulación a este beneficio que, recordemos, entrega 500.000 pesos por una sola vez, no reembolsables a las familias que tienen ingresos entre el sueldo mínimo y los 2 millones de pesos. Hubo muchos reclamos por lo que significaba esta postulación y el rechazo que sufrieron varias personas que postularon a través de la plataforma habilitada por el gobierno para estos efectos. Los reclamos escalaron rápido. Desde el Congreso también criticaron la excesiva focalización y los requisitos que se habían establecido en torno a este beneficio. Por eso ayer el gobierno tuvo que salir a dar explicaciones y hacer su propio balance. Aseguran desde el Ejecutivo que ya se han entregado más de 1.200.000 postulaciones a este bono de clase media. No se ha entregado el monto, sino que se han aceptado esas postulaciones para este beneficio que está orientado a cerca de 2 millones de personas a nivel nacional, sin contar a los pensionados que tienen su propio bono. Para ellos no es necesario postular para recibir los 100.000 pesos establecidos para los pensionados a nivel nacional, para los que califican precisamente en este segmento. Los invito a que escuchemos a los ministros que hablaron ayer y salieron a defender el mecanismo. Rodrigo Cerda y Carla Rubilar se refirieron al balance después de las primeras 48 horas de postulaciones. A la fecha, el número de postulaciones aceptadas es de 1.240.000 postulaciones. Esas son personas que tienen su bono ya de 500.000 pesos. Nosotros todavía esperamos llegar a prácticamente a 2 millones de bonos. Entonces, ¿eso quiere decir? Que todavía quedan disponibles cerca de 800.000 bonos, y lo que le solicitamos a los compatriotas que no lo hayan solicitado y que están en el tramo de ingreso correspondiente, postulen, ¿no es cierto?, y vayan a la web de Impuestos Internos. Sabemos efectivamente que hay personas que no habían calificado en beneficios anteriores, como los pensionados, y es por eso que aspiramos a llegar a cerca de 1.300.000 pensionados con el bono de 100.000 pesos. Y ese pago va a ser automático en sus pensiones durante el mes de mayo. A eso se va a sumar en los próximos días la plataforma del Ministerio de Transporte, donde los transportistas, los dueños de vehículos de transporte remunerado y sus conductores también van a poder acceder a un bono de 500.000 pesos. Claro, ahí desde el Ejecutivo explicaban cuál era el alcance de estas medidas en un momento en que arrecian las críticas y donde además está, recordemos, como telón de fondo la discusión sobre el tercer retiro de los fondos previsionales. Si es que estas medidas no lograban llegar a la gente que se pretendía, evidentemente ahí hay un argumento, así lo han recogido ya desde la oposición, para reforzar el apoyo al tercer retiro. Respecto a las personas que han postulado y que por alguna razón no han calificado para la entrega de esos bonos, en el gobierno insistieron en que se hará una revisión detallada caso a caso. Escuchemos nuevamente a la ministra Rubilar. Un grupo importante está utilizando el mecanismo de apelación, pero también quiero decir de que nosotros estamos coordinados con el Servicio de Impuestos Internos, porque así lo mandató la ley, para que revisemos los casos que no califican para el bono de clase media, para darnos cuenta cuáles son las razones por las cuales podrían no estar recibiendo este beneficio. Agrupar estas situaciones, poder analizarlas y buscar soluciones para ellos. No queremos dejar a nadie atrás, no queremos dejar a nadie sin el acompañamiento del Estado.
Bueno, ya les contábamos que para el día de hoy se espera una sesión intensa en el Senado para analizar lo que mencionábamos, el retiro del 10% de los fondos previsionales, el tercer retiro. El proyecto está en manos de la Cámara Alta, donde recibirán además la visita de algunos expositores, del presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, entre otros, para analizar a fondo este proyecto. Pero de todas maneras, se entiende, habrá apoyo de los senadores y este proyecto será despachado. ¿Qué hará el gobierno al respecto? Es parte de lo que revisaremos también en la siguiente nota, que analiza el escenario para el tercer retiro de fondos previsionales. A sus 94 años, esta mujer sigue de cerca el debate en torno al tercer retiro de fondos previsionales. Sabe bien lo que es vivir con lo justo, pues recibe una pensión de 200.000 pesos y reconoce que si no fuera por su hijo, no llegaría a fin de mes. Por eso ve con preocupación el avance del proyecto. No saben que la vejez es muy larga. Yo tengo 94 años y todavía estoy aquí. Y la vejez es la que tiene más dificultades porque vienen las enfermedades, tienen que pagar médicos, tienen un montón de gastos. Si van a llegar a viejos y no van a tener un fondo, una pensión de qué mantenerse, ¿qué va a pasar? ¿Quieren que el gobierno les dé todo? Este lunes la atención nuevamente estará puesta en el Congreso Nacional. A las 10:30 de la mañana está previsto que inicie la discusión del tercer retiro en la Comisión de Constitución del Senado y la promesa es que será hasta total despacho. Se ha invitado a una serie de autoridades para que puedan exponer distintos puntos de vista, como por ejemplo el ministro de Hacienda, el ministro secretario general de la Presidencia, el presidente del Banco Central, el presidente del Banco del Estado, la Asociación de FP, entre otros. La idea, después de escuchar las exposiciones, es poder discutir los distintos puntos de vista que hay de esta materia y proceder a votar. Tras su paso por la comisión, el proyecto pasará a la sala del Senado, donde eventualmente sería discutido el miércoles. Y aquí hay varias alternativas. Si los senadores lo aprueban tal como fue despachado de la Cámara Baja, el proyecto quedaría en condiciones de convertirse en ley. Pero si se introducen modificaciones, la iniciativa tendría que ser discutida nuevamente en la Cámara de Diputados. Por otro lado, si el Senado lo rechaza, sería el fin del proyecto. El legislativo va a ser soberano en aprobar este tercer retiro. Sería simplemente contradictorio, sería contracultural, sería un desastre. Si el presidente recurre y bloquea este proyecto. Los chilenos tienen que estar tranquilos, porque en el Congreso se va a aprobar esta próxima semana el tercer retiro. Los votos están, los votos de Chileván están, hasta sobran. Esto está en manos hoy día exclusivamente del presidente. Y es que mientras en el gobierno siguen evaluando la posibilidad de recurrir al TC, en la calle esperan que no se dilate la tramitación del proyecto, ya que ven esta opción de retirar sus fondos como un salvavidas. Lastimosamente son la fuente para el futuro, es decir, es lo que los va a ayudar al futuro, su vejez, a mantenerse, pero tienen que dar mano a eso porque si no, no llegan a ese futuro. Si no es ahora, no llegan. La olla hay que pararla todos los días. Yo llevo hartos meses sin trabajar. Gracias a Dios tenía ahorro. Y ya no me quedan mucho ahorro ya. Pero con el primero y el segundo retiro ya he hecho algo, pero ya no me queda mucho. Según algunos parlamentarios, el proyecto podría ser despachado esta semana, pero todo dependerá de cómo avance la discusión en el Senado. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para profundizar, en el debate que tendremos hoy día en el Congreso, en el Senado en particular, sobre el tercer retiro de los fondos previsionales. Vamos al contacto a esta hora con el senador Carlos Montes para analizar lo que viene el día de hoy. ¿Cómo está, senador? Gracias por el contacto. Gracias a usted. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Senador, bueno, comienza el debate. Hay premura, por cierto. Pareciera haber apoyo político, además, para este tercer retiro. ¿Dónde va a estar la clave, entonces, de la discusión que comienza hoy día, pensando en que el gobierno se opone tajantemente a este proyecto? Mire, ya la Cámara de Diputados lo aprobó, dio su argumento, el Senado los va a analizar, va a oír la opinión del gobierno y yo creo que es altamente probable que esto se apruebe y se vote mañana o a lo más el día miércoles en la sala del Senado.
Ajá. Senador, pensando que están los votos precisamente, ¿qué es lo que van a buscar en este trámite? Hoy día va a estar el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, estarán distintos expositores, pero ¿qué es lo que van a buscar en el Senado? ¿Tienen todavía esperanza de que el gobierno pudiera eventualmente apoyar este proyecto? Eso depende mucho del gobierno, yo no estoy para especular, creo en sí que sería un gran error llevarlo al Tribunal Constitucional por razones que se saben. Y creo que lo razonable es que el gobierno asuma las consecuencias, asuma la enseñanza y se prepare para que, en caso que la pandemia se extienda, evitar un cuarto retiro, porque la verdad es que el gobierno hizo una presentación bastante improvisada de medidas en el mes de marzo, a comienzo de marzo. Aprobamos la ley y le dijimos que iban a ocurrir un conjunto de problemas, que iban a quedar entre 600.000 y 1 millón de familias fuera, cosa que ha ocurrido, todo lo que le hemos dicho ha ocurrido, con lo cual no creemos que sea bueno. Nosotros no lo festinamos, lo lamentamos, porque aquí se requiere una política que permita que las familias se mantengan en su vivienda y no estén saliendo a buscar los ingresos necesarios para sobrevivir. Senador, y en ese sentido entonces, si es que no están funcionando los instrumentos, está la justificación para aprobar este tercer retiro desde el punto de vista de la oposición, pero ¿cómo se evita un cuarto retiro, como lo ha planteado en su intervención usted? Porque es un tema que ya está puesto sobre la mesa y hay parlamentarios del oficialismo incluso que así lo han dicho. Nosotros cuando discutimos el presupuesto para el año 2021, y la propuesta del gobierno llegó sin un plan para enfrentar un eventual segundo rebrote, le hicimos ver que esto era un gran error, porque justamente esto es lo que generaba una presión fuerte respecto a los retiros de la AFP. Ahí, después de mucho, el gobierno aceptó que había que ver y preparar, dependiendo cómo fueran las cosas, en fin. Y esto, a última hora, se empieza a levantar una propuesta que deja a muchas familias afuera, que el apoyo a muchas familias es muy, muy bajo y que en otros casos los procedimientos son tremendamente engorrosos, como se demostró con el bono de clase media. Esperamos que en el IFE no se produzca esto porque ahí se estableció que era automático. Entonces, aquí sí hay muchas opiniones que dicen técnicamente esto es inadecuado, en eso está todo el mundo de acuerdo, que genera un problema de futuro sacar fondos de la previsión, pero si lo miramos desde el punto de vista de la realidad, de la familia, los datos que nosotros tenemos es que hay un conjunto de familias en que están viviéndolo y pasándolo mal y que tienen harto riesgo y preocupación, no solo por el mes actual de abril, sino por mayo y por junio, que eventualmente va a haber situaciones difíciles. Entonces, nosotros como parlamentarios oímos esas voces. La Cámara de Diputados la aprobó ampliamente y yo creo que es altamente probable que esto se dé acá. Para que no haya problemas para el futuro, el gobierno tiene que anticiparse y lo ideal es que tuviera una mesa amplia con los dirigentes de las organizaciones, con los dirigentes políticos, que construya una solución que represente y no pretenda sacar sorpresas de la manga que al final no le dan resultado, han sido muy improvisadas y se está viendo. Senador, ¿qué pasa si el gobierno efectivamente va al Tribunal Constitucional? Así lo han adelantado por lo menos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista político primero, pero también desde el punto de vista económico? Porque finalmente si el Tribunal Constitucional le da la razón al gobierno, esos recursos no van a llegar a las familias chilenas. Efectivamente, esa es una de las posibilidades, pero sería muy imprudente de parte del gobierno en estas condiciones ir al Tribunal Constitucional. Y en ese sentido esperamos que el Tribunal Constitucional reflexione mucho lo que esto significa, por qué se produce. Aquí no es un problema de que se pretenda transgredir las normas constitucionales, es un problema hacerse cargo de la realidad y el gobierno ha tenido mucha dificultad para hacerse cargo de la realidad, teniendo los recursos, teniendo la posibilidad de hacer mejores soluciones. Se le plantearon muchas alternativas. Desgraciadamente se mantuvo en su propio libreto y no fue capaz de cambiarlo. Bueno, ahora ojalá que con mucha inteligencia piense bien mayo, porque los aportes a mayo son bajos, y piense bien junio. Bueno, esperamos que así sea. Yo creo que desgraciadamente un gobierno que está terminando su periodo está cometiendo un error tras otro. Y la verdad que no aprende de la vida, no aprende de la experiencia lo que ocurrió antes y repite los mismos errores. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista político, senador, desde el clima que se está generando? Mario Desbordes, por ejemplo, decía que aquí habían riesgos desde un punto de vista social también asociados a un eventual rechazo de este tercer retiro.
Yo creo que efectivamente hay una situación bastante compleja, un descrédito bastante fuerte del gobierno, porque quiero reiterar, a los sectores medio-bajos que requieren estos recursos para sobrevivir, eso significa que se les genera una gran inestabilidad. ¿Qué reacción va a haber a partir de eso? ¿Cómo se va a actuar? Esperamos que el gobierno lo tenga muy presente y no cometa esa imprudencia. Senador, lo último, ¿usted cree que el gobierno ya debería estar preparando un nuevo paquete de medidas pensando en lo que viene en mayo, junio? Porque los números todavía no muestran una mejoría clara. Acá en la región metropolitana apenas 5 comunas han logrado retroceder sus casos. El gobierno es muy porfiado. Nosotros le dijimos que todas estas familias que quedaban fuera, porque había algunos problemas de registro, formalización, que se abriera una ventanilla en el Ministerio de Desarrollo Social y que las personas presentaran sus casos y que lo evaluara el Ministerio y que dijera, no le corresponde bono clase media, le corresponde IFE o apoyo PYME. Pero el gobierno no aceptó, que era un procedimiento para analizar los casos. Bueno, para adelante tiene que pensarlo para mayo. El IFE mayo va a ser muy inferior al IFE del mes de abril, de este mes, muy inferior. Y porque hubo porfiada, nosotros le dijimos pongámosla para los 2 meses y le dijimos finalmente, si en mayo las condiciones son similares, aplíquelo igual, cosas que no aceptó como tal, y también probablemente abril. Mire, yo esto le repito, no creo que sea para festinarlo como oposición, para decir, mire, este gobierno aquí y acá. Es lamentable porque hay familias sufriéndole, porque hay personas saliendo de sus casas, porque la cuarentena no está funcionando bien. En fin, hay distintas razones. Sí. Y espero que el gobierno en los últimos momentos recapacite esto y reconsidere la manera de enfrentar las cosas. Veremos las señales que da hoy día en el Senado. Senador Carlos Montes, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Buen día, hasta luego. 8:29, bien, estaremos atentos a este tema, por supuesto, pero también a lo que va a ocurrir cerca de las 9 de la mañana. Parlamentarios de Chile Vamos van al Ministerio de Hacienda a reunirse con Rodrigo Cerda para entregarle una propuesta de un impuesto a los superricos 2.0, con un foco más puesto en las exenciones y en repatriación de capitales como medidas para generar mayor recaudación fiscal, por supuesto, el objetivo último. Estaremos también atentos a esa propuesta y a lo que dice el gobierno al respecto. 8:30, cerramos Agenda Económica. Ya viene Jacinta Molina con Conexión Global. Que tengan buen día.